saludo. Ya no entró nadie nuevo, así que ya nos hemos visto todos. Vamos a disfrutar de un tiempo más a la luz de la palabra del Señor. En este caso, y aprovechando que esta reunión es distinta a la anterior, porque acá el tema no está predeterminado, el tema puede ir variando, puede ir surgiendo. Muchas gracias, Emma. Me gustaría que antes de empezar y antes de ver qué tema vamos a compartir en esta noche, hagamos un repaso de los últimos 4 domingos. No voy a apelar a la memoria porque la mayoría me está mirando como diciendo no preguntes, no voy a torturarlos, les voy a dar un mini recorrido, pero arrancamos el mes de abril, si ustedes recuerdan, arrancamos el mes de abril con Antonio Cisneros, el domingo 4 de abril, haciendo un llamado a la santidad, ¿sí? A través de un texto que tocó en 2 reuniones, porque Antonio nos compartió un mensaje el día 4 y el día 18 de abril. Primero se centró en la carta de los Corintios, en la segunda, en un texto y haciendo un poquito este llamado a la conciencia de esta nueva vida en Cristo, recibimos un llamado a la santidad. Siguiente domingo 11 de abril, Lucas nos compartió un texto. ¿Y cuál era el título del mensaje que compartió Lucas? Ahí está, el de la sal, exactamente. Cuidando el sabor. Un llamado a cuidar el sabor, a ser conscientes de ese mandato del Señor Jesucristo de ser sal en la tierra. El día 18 volvió Antonio Cisneros recargado, hablándonos después de la santidad, ¿de qué habló él? Del temor de Dios. Y nos dio un ejemplo con un chico, el nene que no quería meterse a la laguna. ¿Cómo se llamaba el nene? Acá me están diciendo cómo va a preguntar. Joaquín se llamaba el nene. Antonio se quiso meter a una laguna, en la laguna había yacarés, había de todo, pero dice Antonio hace calor, se mandó a Antonio y el chico no quería meterse. ¿Por qué? Porque el chico ya se había metido y ya había tenido una muy mala experiencia con algún yacaré, así que el chico no se metía, no porque hubiese específicamente en ese momento un yacaré, sino porque dice, no, soy consciente de los riesgos que hay de meterme en ese lugar. Y de esa forma, Antonio nos graficó lo que es el temor de Dios. Somos conscientes de los riesgos que hay de vivir lejos de la voluntad del Señor. Por último, Dani, la semana pasada, el día 25 de abril, hablando un poco de los tiempos difíciles, los tiempos de dificultad que cada uno de nosotros atraviesa, y utilizando un relato del ministerio de Cristo, nos llevó a ver las distintas miradas de nuestro Señor Jesucristo. Las miradas de Cristo que nos hacen ver de que aun cuando estamos en tiempos difíciles, que nosotros tendemos a desesperarnos, le miramos a Él, pero Él ya está mirándonos, ofreciendo de su cuidado, de su sostén, de su consuelo y demás. Entonces, cada uno de estos mensajes nos lleva a confrontar nuestra vida con la enseñanza que se ha compartido. Yo siempre lo digo, no es caprichoso el Espíritu Santo al mover los corazones de cada uno de los hermanos. Ninguno de nosotros se pone de acuerdo en la temática, pero sí cada uno en dependencia del Señor, en intimidad, con su estilo, con su forma, busca la guía del Señor para compartir algo. Y bueno, esas son las 4 cosas: un llamado a la santidad, a cuidar el sabor, al temor de Dios y a disfrutar y ser conscientes de la mirada de nuestro Señor en medio de la dificultad, de tiempos difíciles. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 28 y 29. La idea es que aprovechemos este mensaje para englobar y dar una conclusión a esos 4 llamados que el Espíritu Santo nos hizo a través de nuestros hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 28 y verso 29. Dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, repetimos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego
consumidor. Bien, el texto comienza con un así que. Eso significa de que si tuviésemos tiempo deberíamos prestarle atención a todo lo que viene antes. Es más, este capítulo puntualmente, esta epístola está muy bien dividida en los capítulos, por lo tanto estamos al final de un capítulo, lo ideal que sería por lo menos leer el comienzo. Estamos casi al final del libro y estamos al final del capítulo. Hay mucho por detrás de las porciones que hemos leído. Así que repasemos rápidamente, o aprendamos, si es que no lo sabíamos, un poco de qué se trata la carta a los hebreos. La carta a los hebreos no sabemos su autor. Conocemos su autor divino porque la Biblia es palabra de Dios, sabemos que es Dios el que inspiró este texto. No sabemos su autor humano, no sabemos quién escribió. Algunos dicen Pablo, otros dicen Bernabé, otros Timoteo, y así podemos seguir toda la noche dando nombres que sepamos de la Biblia, pero la Biblia no dice el autor. Entonces no podemos definir quién lo escribió. Lo que sí sabemos es a quién apunta. Apunta claramente a un público judío. ¿Por qué decimos esto? Y por los primeros versículos y además por el contenido. Casi todo el contenido del texto de esta carta apunta a enseñanza que el pueblo judío conocía. Si vos te sentabas y le compartías esto a los hermanos de Galacia sin hacerles conocer un poquito el contexto, no tenían ni idea. Los de Macedonia, allá en la zona de la actual Grecia, la verdad que, ¿qué me estás hablando? ¿Sacrificios de qué? Recién ahora vi que se nos llenó de judíos la zona porque los romanos los echaron de allá y se empezaron a desparramar por todos lados, pero hacen unas prácticas raras, medio como que son muy particulares, medio cerradito entre ellos, no conocen mucho. Esta carta se entiende mejor cuando se conoce más la cultura de los destinatarios originales, que eran judíos. Y lo que hace el autor de la carta es, por medio de comparaciones, mostrar la supremacía de Cristo, cómo Cristo es mayor que. Entonces, desde el primer capítulo hasta el último va a mostrar cómo todo lo que es Cristo y lo que hace Cristo es superior a cualquier otra cosa que el pueblo judío tenía y con certeza que la humanidad tuvo a lo largo de la historia. Nos va a decir que Cristo es superior a los profetas que hubo en la antigüedad, que Cristo es superior a los ángeles. Le va a decir a los judíos que Cristo es mayor que Moisés. No era fácil moverles el nombre de Moisés a los judíos, mayor que Moisés. El reposo, el lugar de descanso, la tierra prometida a través de Cristo es mejor que la tierra prometida a través de Moisés. La Canaán de la tierra nada que ver con la Canaán celestial. Y luego sigue hasta que llega al punto de comparar los sacerdocios. El sistema sacerdotal judío, ¿fue bueno? Sí. ¿Sirvió? Sí, tenía un propósito específico y acotado, se cumplió, pero era paliativo, cubría las cosas. Llega el mejor sacerdote de una orden mejor y superior de sacerdocio a ofrecer un sacrificio mejor. Ese alguien es Cristo, el orden sacerdotal de Melquisedec, el sacrificio que él entrega oficia como sacerdote y como sacrificio al mismo tiempo. Se presenta ante Dios y dice que la Biblia en Hebreos que él entra como precursor. Y la palabra precursor ya nos dice más. El que entra como precursor nos da la idea de que alguien más le va a seguir. Él entra para que otros le sigan. Y ahí entramos nosotros. Cuando llegamos al capítulo 12, después de un 11 muy maravilloso en el que se habla de la fe y se resalta la fe de muchos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento principalmente, se nos dice el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, y luego se habla desde el versículo 12 en adelante a los que rechazan la gracia de Dios. Y empieza a comparar las consecuencias de aquellos que se rebelaban en contra de hombres y nos hace ver la gravedad de rebelarse en contra, ya no de hombres, sino de Dios. Y va a poner dos ejemplos. Va a hablar de lo que fue el monte Sinaí para los judíos y lo que es el monte Sión para los que somos de Cristo. Esto da para que se sienten en su casa e investiguen todo lo que les estoy diciendo, pero para que tengamos
por lo menos noción. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibió la ley, el famoso decálogo, los 10 mandamientos. En el monte Sinaí, Dios se presentó y habló al pueblo y fue un tiempo y momento terrible al punto que el pueblo dijo, no queremos escuchar más a Dios porque vamos a perecer. El ruido, lo que significaba estar en la presencia de Dios fue de tal magnitud para ellos que dijeron, no queremos hacerlo, no queremos escucharlo nosotros de manera directa, Moisés, hacelo vos. Si para ellos fue tremendo, teniendo un profeta que mediaba por ellos, teniendo a alguien, un humano a quien seguir, nosotros tenemos a Dios, hecho hombre, Jesucristo, que se posiciona frente a nosotros y nos llama a entrar en la presencia del Dios Altísimo. Lo que significa de que si hubo consecuencias graves para el pueblo de Israel cuando se rebeló contra su profeta, imagínense para nosotros si nos rebelamos contra el mensajero que nos ha dejado Dios, el profeta que levantó como Moisés, pero superior, que es Cristo. Si leemos desde el verso 25, miren, no desechen al que habla. Si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que amonesta desde los cielos? Jesús, que es nuestro mediador. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, aún una vez moveré no solamente la tierra, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Toma una profecía de Ageo. Y esta frase indica remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. ¿Qué significa inconmovible? Que no se puede mover, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se construyó la actual ciudad de Dubái? Es una maravilla, es preciosa. Son castillos enormes hechos ¿sobre qué? Sobre la arena y sobre el agua. Nosotros tenemos una parábola que es la casa hecha en la roca y la casa hecha en la arena. Ya desde los tiempos de Jesús la gente no era tonta, sabía que en la arena no podés poner nada firme, ni nada muy alto, porque viene el viento y ¿qué pasa? Lo tenemos en una cancioncita, 2 casitas a orilla del mar. Vino el viento y ¡pum! Se cayó, ¿o no? ¿Lo sabemos? Vamos, saquen el niño de adentro. Entonces, ¿qué pasó? Todos sabemos de que sobre la arena no se puede hacer nada. De alguna forma, ingenieros y arquitectos muy capacitados consiguieron, a través de mucha inversión, hacer castillos en la arena que hoy son inconmovibles. Hasta Toretto estuvo en esos de edificio en edificio, ¿quién vio Rápido y Furioso? Y no se rompían y no se caían. Bueno, ¿qué pasó? Inconmovibles, no se mueven. Dice la Biblia, dice el texto sagrado, de que hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido un reino inconmovible. Jesús desde los cielos conmoverá todas las cosas. Y va a permanecer solo aquello que esté firme. Solo aquello que tenga base firme. Nosotros disponemos de aquello que tiene base firme, que es inconmovible y que es para la eternidad. En otra carta, en otra porción de la Escritura, se nos dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se espera, dice la palabra también de los administradores, se espera del administrador que sea hallado fiel. Se nos ha encomendado una tarea, se nos ha dado algo que es inconmovible, debemos ser fieles y consecuentes a ese llamado. Esta frase dice, la palabra indica remoción de las cosas movibles para que queden solo las inconmovibles. ¿Y qué dice la porción que escogí para que nos centremos y utilicemos como cierre? Recibiendo nosotros un reino inconmovible, no construyéndolo nosotros de cero, sino que lo hemos recibido. Obvio que por la ayuda del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en nosotros, construimos, sobreedificamos
en aquello que se empezó en la antigüedad. No estoy contradiciendo esa enseñanza, sino quiero dejar bien en claro algo. Esto que hemos recibido no se obtiene aquí en la tierra. No te lo entrega nadie. No hay filosofía, no hay filósofo, no hay hombre, no hay ciencia, no hay nada que te pueda otorgar aquello que es inconmovible frente al obrar de Jesucristo, frente a la palabra de Jesucristo. La carta a los Hebreos empieza diciendo de que Él, Jesucristo, sostiene todo con la palabra de su poder. Va terminando la carta, capítulo 12, y su palabra es la que va a conmover todas las cosas. Y cuando vos sacudís algo, solo aquello que está firme puede mantenerse de pie. Y lo que está firme es lo que hemos recibido. No lo que sale de nosotros, sino lo que ha venido a nosotros y podemos compartir. Primer punto, aquello que hemos recibido. Como hemos recibido algo maravilloso, porque es inconmovible, aún frente al poder magnífico del Creador de todas las cosas, aún frente a su potencia, estas cosas no se conmueven, debemos nosotros tener ¿qué? Dice el texto, tengamos gratitud, una actitud agradecida. Una respuesta natural al privilegio que se nos ha dado. Cuando alguna persona recibe un privilegio, vamos a poner de otra forma, cuando alguien pone un voto de confianza en vos, ¿cómo te sentís vos? Agradecido. Los que reciben ese privilegio de recibir o de tener, de ser administradores de semejante reino, entonces ¿cómo reaccionan? Con gratitud. Esa gratitud no debe simplemente quedar y terminar en un gracias. Fíjense lo que dice después, porque es muy importante. Mediante ella, la palabra de Dios nos dice que mediante la gratitud, o sea, surgiendo de un corazón agradecido, de una actitud agradecida, es que nosotros servimos. Mediante ella sirvamos a Dios. No por prohibiciones, no por permisiones, sino por gratitud. ¿Por qué hablamos de Jesús? ¿Por qué compartimos tanto de Él? ¿Por qué venimos a dedicarle tiempo acá? ¿Por qué le dedicamos tiempo en nuestras casas, en la intimidad? ¿Por qué compartimos a otros? ¿Por qué invertimos en estas cosas? ¿Por qué invertimos tiempo, dinero, familia? Un montón de cosas ponemos a disposición del Señor para que el Señor lo utilice, para que realmente la obra crezca. ¿Por qué? ¿Por obligación? ¿Costumbre? ¿Liturgia, como dices un rato? ¿Indicaciones? ¿Temor a consecuencias? ¿Por gratitud? Y algo muy práctico. Yo siempre la parte práctica trato de sacarla a través de preguntas. ¿Servís porque estás agradecido o por algún otro motivo? Hay muchas otras razones que son secundarias y posteriores, pero la que debe primar es un corazón agradecido. Ahora, yo no puedo estar agradecido de aquello que no tengo ni idea. Por eso es necesario conocer las verdades escriturales. Si yo no tengo ni idea de lo que pasó en mi vida, entonces no voy a poder estar agradecido. Así como el Evangelio no es una buena noticia si no contás la mala, entonces esta gratitud no surge porque yo no sé lo que realmente recibí. Si para mí esto, el cristianismo, es uno de tantos otros caminos que me podrían llevar a y que dentro de todo me cae bien, y la verdad es que no vas a tener mucha gratitud con Jesús, porque lo único que hizo fue ofrecerte lo mismo que te pudo ofrecer Buda, que te pudo ofrecer este, que te pudo ofrecer el otro. Ahora, cuando vos comprendés que este es el único camino, que el único medio de reconciliación, que no hay otra forma, y que se te ha dado a vos la posibilidad de administrar un reino inconmovible, entonces vos te sentís agradecido. ¿Por qué? Porque en medio de 7.000 millones de personas que hay en la tierra, de alguna forma muy particular, el Señor acomodó las cosas para que el Evangelio llegue a tu vida. Entonces sí, estás agradecido, y como estás agradecido, ¿qué quieres hacer? Y quiero hacer algo para responder a. Quiero ser, la palabrita que dije hace un rato, consecuente con lo que he recibido. Primero, hemos recibido un reino, tenemos gratitud, mediante esa gratitud servimos a Dios en la búsqueda de agradarle.
en la búsqueda de hacer lo que a él le parece correcto, lo que él enseña que es correcto, no lo que yo creo que es correcto. Solo yo creo que es correcto porque él dice que es correcto. La realidad es que nosotros siempre sometemos y sujetamos toda nuestra opinión ¿a qué? Al estatus divino. ¿Qué es lo que se está perdiendo hoy en nuestra cultura, en nuestro tiempo? Hoy se están perdiendo yo siempre lo expreso a través de una sola palabra, los absolutos. No hay medidas, no hay estándares morales. Hoy mi estándar moral es uno, el tuyo es otro, debo respetar tu estándar moral, vos debés respetar el mío. Eso, cuando uno hace un análisis empírico, o sea, cuando analiza esto hasta su última consecuencia, se da cuenta que es inconsistente. No hay forma de que se sostenga en el tiempo, pero es lo que hoy tenemos. No estoy diciendo que no respetamos que otra persona piense distinto. Digo que la palabra es clara de que nosotros se nos ha dejado una Biblia, una palabra específica que nos enseña cosas que son absolutas, que lamentablemente, nos guste o no a nosotros como hombres, no son negociables. Nos dejó, ¿saben qué? El estándar moral, el estándar ético que debe regir y medir nuestras vidas, que es el de Dios. Y con esa medida, con esa ética, con esa moral es que nosotros nos manejamos. ¿Va a coincidir con el mundo? ¿Va a coincidir con aquel que sigue otra filosofía? No, la realidad es que no. ¿Debo largarme a atacar a otras filosofías? No. Pero debo comprender de que si yo me entregué a Cristo y creo en lo que dice la Biblia, la única medida válida es la que el Señor me ha dejado. Recibimos un reino inconmovible, tenemos gratitud por ello, mediante esa gratitud nosotros servimos, esa es la razón por la cual servimos, le servimos para agradarle y lo hacemos con temor y con reverencia. No lo hacemos así nomás, no lo hacemos porque sí. No hay nada peor cuando un ministerio se convierte en un favor a... Primero, a Dios no le hacen falta favores. O sea, si nosotros creemos en un Dios que le hacen falta favores, entonces no es tan Dios como decimos, o sea, es un Dios chiquitito, porque necesita de nuestra ayuda. Si vamos al Dios de la Biblia, al Dios que nos enseña la Escritura, al Dios que te redimió y al Dios que me redimió, es un Dios que no le hace falta ni vos ni yo. Pero nos amó y nos usa y nos puso en la tierra, pero no le hacemos falta. Lo que implica que, y perdón André, te voy a tomar de ejemplo, te agarré justo, te tengo a mi derecha. Si Andrea viene, no es porque le hace un favor a Dios. Si Andrea no está, a Dios no, o levanta a otra persona que haga lo que hace Andrea, o no pasa esto, y de alguna forma el Señor se encarga de cuidar a los hijos que tiene en la casa que no están pudiendo ver y disfrutar la reunión. O sea, nosotros somos responsabilidad primera del Señor, del soberano, y Él es el que se va a encargar. Si alguno de nosotros cree que viene acá para hacer un favor está equivocado. No le hacemos un favor a nadie. Te puedo asegurar que no, y esto va a sonar feo, pero es una realidad y debemos entenderlo porque nos va a posicionar en el lugar correcto frente a Dios. No somos indispensables. Mañana se va Jere de la iglesia, se van a levantar 10 chicos que sean 1000 veces mejor que Jere. Y así va a pasar con cada uno de ustedes. Pero por algún motivo particular el Señor te puso y el Señor te usa y el Señor ve algo valioso en vos y el Señor ve algo especial que va a utilizar porque Él lo puso y lo puso a disposición de la iglesia. Pero sepamos entender, no le estamos haciendo un favor a nadie, servimos con temor y con reverencia porque realmente somos conscientes a quién le servimos. Venimos a servir a alguien que no le hacemos falta, pero que aún así nos da la posibilidad de hacerlo. ¿Para qué? Para disfrutar de bendiciones. Él nos va a dar recompensas por lo que hacemos en la tierra. Lo que hacemos en la tierra lo hacemos por el poder que Él nos da. O sea que Él nos da la capacidad, la potencia, las herramientas para que hagamos todo y hasta las ganas, o sea, el entusiasmo para hacerlo, y después nos va a recompensar por lo que básicamente Él hizo a través nuestro. Ahí, dígame si nos surge gratitud. Agradecer por eso. Seguimos para ir llegando al final. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Frase medio fuerte, viene un poquito apuntando el contexto de lo que viene contando anteriormente, venía hablando de lo que fue el episodio en el monte Sinaí, pero es una realidad y el principio que extraemos con claridad de acá es que esto no es chiste. O sea,
Dios es el creador de todo. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. ¿Puede un Dios de amor o se puede hablar de ira cuando se habla de un Dios de amor? Sí, y se lo voy a ejemplificar muy fácil. ¿Quién no ama a los niños? El que ama a los niños odia, aborrece las cosas aberrantes que se pueden hacer a un niño y que lamentablemente hoy se hacen. Personas totalmente trastornadas que hacen cosas inconcebibles a los niños. Estoy tomando un solo ejemplo. ¿Puede hablarse de ira cuando se habla de un Dios que es amor? Sí. De la misma forma que vos aborreces a aquello e incluso a aquel que hace esas cosas, a aquellas personitas que nosotros amamos y entendemos que son inocentes y puras. Dios es amor. Y como es amor, todo aquello que no va de la mano ni acompaña ese amor que Él transmite, entonces Él lo aborrece, Él lo rechaza. Por eso es que esto no es chiste. Si nosotros hablamos de salvación, debemos también explicar de qué nos estamos salvando. ¿Cuántas veces se predica desde las iglesias de que Jesús es salvación, pero poco se explica de qué se salva la persona? Yo les hago una pregunta. ¿De qué se salva la persona que cree en Jesucristo? Ahí abajo, hable un poquito más fuerte, disculpen. Del infierno, de la condenación del infierno. ¿Y quién te manda al infierno? Son nuestros pecados los causantes de que nosotros vayamos al infierno. ¿Pero quién te manda ahí? Nos cuesta decirlo, pero ¿quién nos manda ahí? Simple y claro. ¿De qué te salvas? De la ira de Dios. No te salvas del diablo. El diablo ya está vencido. No digo que no tiene poder, no digo que no opera en la tierra, no digo que no hace cosas, no digo que no mete la cola, como suelen decir los mayores. Pero el diablo ya está vencido, fue vencido en la cruz. Tiene un destino fijo. El infierno se preparó primeramente para él y sus ángeles y para todos aquellos que no se entreguen al Señor Jesucristo. Pero ¿de quién nos salvamos? ¿De quién se salva la humanidad cuando se entrega a Cristo? Se salva de la ira justa de Dios derramada sobre toda impiedad e injusticia. Hay un riesgo grande por no estar bajo el espacio, la esfera de cuidado de Dios. Y es la condenación. La condenación que viene por no entregarse, no creer, no depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. La humanidad desde el momento 1, en Génesis capítulo 13 nos relata, cuando la humanidad pecó, se nos indica ¿de qué? De que el hombre está condenado, de que el hombre se separó de Dios, de que se creó, nosotros lo graficamos con muchas veces en los folletos, con un abismo. Hay un abismo entre Dios y los hombres. La realidad es que nadie puede hacer nada para reducir la distancia de ese abismo, ni siquiera para atravesarlo. No se puede rodear ese abismo es insorteable. ¿Qué sucedió? Dios, consciente de esta realidad, consciente de nuestra imposibilidad, y no entiendo qué vio en nosotros, nos ofreció una posibilidad de reconciliación. ¿Qué hizo? Desde la eternidad se diseñó un plan. Ese plan fue que Dios se hiciera hombre, Jesús, Dios se hiciera hombre, y como hombre es representante de la raza humana. Por eso Dios tenía que hacerse hombre. Porque el que se entregue, el que pague la deuda que había, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, el que pague la deuda tenía que ser un hombre. No podía venir un ángel a pagar la deuda, no podía venir el Dios, siendo Dios solamente, a pagar la deuda. Era un hombre el que tenía que representarnos. Pero a Dios no se le presenta cualquier tipo de sacrificios. Eso aprendemos a través del sistema sacrificial de los judíos. ¿Cómo eran los sacrificios que se entregaban a Dios? Puros, santos, sin mancha. ¿Hay un hombre puro, santo y sin mancha? No, ninguno. En maldad he sido concebido, en pecado me tuve mi madre, y todo el aspecto que nos enseñan de que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué pasó? Dios se hizo, ¿de qué? Del sacrificio del cordero. Dios se proveyó a sí mismo de un cordero. ¿Quién es? Cristo. Dios vino a la tierra,
se hizo hombre, nació como naces vos y como nazco yo, vivió como vivimos nosotros, pero, dice la Biblia, sin pecado. De esa forma pudo Él entregarse como sacrificio. Él en la cruz padeció la condena que te merecías vos y que me merecía yo. Corrijo, que te mereces vos y que me merezco yo. Pero como Él se entregó, Él murió, la deuda se pagó, Dios validó esa operación y lo vemos a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él entra como precursor en los cielos para que luego nosotros le sigamos. Todos aquellos que se entregan a Cristo, que creen en Él, que le entregan su vida, pueden disfrutar de los resultados de una deuda saldada. Yo trabajé en el banco casi 10 años. No saben lo que es cuando una persona que tiene una deuda enorme la termina de pagar. Respiran, alivio, cuando se salvan del embargo, cuando se salvan de esto, cuando se salvan de lo otro. Respiran, alivio. Ni hablar si, no, vos sabés que justo me prestó mi cuñado y me saqué de encima esto y ya después me dijo que veo cómo lo devuelvo. Cuando otro paga la deuda que vos no tenés posibilidad de pagar. Imagínense cuando se trata de algo que no tenés forma de pagarlo y que no había nadie a tu alrededor que lo pudiera pagar. Lo pagó Cristo. Como nos entregamos a Él, nosotros hoy disfrutamos ¿de qué? De que frente a Dios nos presentamos como si la cuenta estuviese saldada. Yo, Jeremías Benelli, no pagué la deuda por mi pecado. La pagó Jesús. Por eso es que hoy yo recibí un reino inconmovible, que no se mueve, que no hay nada que lo pueda mover, que no hay nada que lo pueda voltear. Me siento agradecido por esa preciosa posibilidad que hoy tengo de ser servidor del Dios eterno. Por gratitud es que yo le tengo que servir, por gratitud es que yo me presento ante Él, con temor y reverencia, consciente de que esto no es chiste, de que hay hoy personas que están muriendo y que si no se entregaron a Cristo, dice la Biblia, de que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. No hay reencarnación, no hay una posibilidad en un espacio intermedio antes de llegar al cielo. La realidad es que morimos y nos encontramos con el Creador. Y está en lo que hagamos en este momento en la tierra, si nos presentamos frente a un Jesús que nos premiará o a un Jesús que nos va a enviar al lugar de condenación del cual estuvimos hablando. Un llamado a la santidad que nos hizo Antonio, porque no se puede vivir de cualquier manera cuando se administra semejante reino. Cuidar el sabor, porque Dios es un Dios de amor y se manifiesta con amor y sirve a los hermanos y sirve a los de afuera y es de bendición y es de alegría y es de gozo. Un llamado al temor consciente de a quién estamos sirviendo. Y cuando estemos en tiempos difíciles, como nos dijo Dani, sepamos que tenemos un Dios que no quedó su obra en la cruz. Hoy intercede en los cielos y su mirada compasiva, su mirada amorosa, su mirada de provisión está constantemente sobre nosotros para que podamos cumplir con sus demandas y realmente compartir con otros esta preciosa bendición que hoy tenemos. Los anuncios los tengo todos, así que antes de orar, por un mes no hablo, que no se preocupe gente. Antes de orar, los anuncios. Tenemos hoy el cumple de Ruth, tenemos el día 5 el cumple de Josi, no, el de Dora, 5 Dora, 9 Josi, está bien. El 5 cumple Dora, el 9 cumple Josi, que es el domingo que viene, estemos todos atentos para saludar. Mañana lunes, 20-30 horas, el tiempo de enseñanza que se comparte por WhatsApp. El día jueves, 20-30 horas, la reunión de oración por Zoom. Día sábado, actividad con niños a los 15, actividad con preadolescentes y adolescentes a las 16. Día domingo, 19 horas, cena del Señor y posterior, la reunión de ministerio y predicación. Oramos, terminamos. Muchísimas gracias a los que nos ven desde YouTube y a los que están aquí con nosotros. Muchas gracias por asistir. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por la posibilidad y el privilegio de servirte. Y Señor, en este momento puntual queremos pedirte dos cosas, Señor, específicas.
Si hay alguien en este lugar que aún no se ha entregado a Cristo, que pueda, por el obrar de tu Santo Espíritu, y a pesar de las imperfecciones de tu siervo aquí presente, Señor, pueda pasar de muerte a vida. Puede haber fiesta en los cielos porque un pecador se convierte y puede disfrutar hoy de esperanza de vida eterna. Y para aquellos que somos hijos tuyos y que muchas veces descuidamos este precioso privilegio que tenemos de un reino inconmovible, y que no vivimos en santidad, que no somos sal, que no vivimos en el temor de Dios, ni somos conscientes de tu mirada siempre presente, que aceptemos el desafío de cambiar y mejorar en esta semana, aceptando la ayuda que necesitamos siempre de tu Santo Espíritu, porque nada podemos hacer sin Él. Te damos gracias por este tiempo y encomendamos a ti esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.